Ejecutivo tome el control del sistema de salud, que por supuesto sabemos pues está en buena medida bajo la supervisión del gobierno regional. Hemos visto en los últimos días incluso cómo se había inaugurado pues un hospital, ¿no? El Juli, y ya vemos que hay problemas, ¿no? para esto. Y hay mucha preocupación, como digo, ayer precisamente lo conversábamos con Jorge Nieto, ya superábamos los 32.000 casos en Arequipa, una situación realmente desconcertante en el sentido que si bien sabemos que este virus se va moviendo de maneras, digamos, inesperadas, ¿no? Recordemos cómo se señalaba que en la altura pues no llegaba, ya vemos no solamente en Arequipa, sino brotes en Puno que son realmente preocupantes, pero como les digo, en estos momentos la Ciudad Blanca está siendo particularmente castigada, azotada. Vamos a conversar con Gustavo Rondón, lo conocemos y lo recordamos mucho además, ex congresista por Arequipa, ex director regional de salud de la región y ex gerente regional de salud también de Arequipa. Doctor Rondón, un gusto reencontrarnos. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, realmente gracias por la consideración y obviamente estamos a la orden. Muy buenas noches. Gracias a usted. Son 4.406 infectados y 195 muertos reportados en las últimas 24 horas en nuestro país, pero la preocupación, como decía, está en estos momentos centrada en Arequipa. Y lo primero que queríamos era conocer su evaluación sobre lo que ocurre en su región. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Se habla mucho de descoordinaciones entre los diferentes niveles del poder, tanto ejecutivo como regional. Se habla también de lo que ya sabemos, las diferencias, o mejor dicho, las diferenciaciones entre E-Salud y el MINSA, y que todo esto de alguna manera pues habría traído consecuencias y se está considerando incluso que el Ejecutivo tome el control del sistema por completo en Arequipa. Por favor, su opinión. Ya, bien, gracias, Enrique. Mira, fue una reacción primero lenta, definitivamente sin conocimiento, sin la capacidad de vida, sin liderazgo, porque aquí tenía que saltar la figura del gobernador regional para articular las fuerzas y obviamente para poder, una vez que también conformaron el comando COVID para trabajar articuladamente, mira, con las universidades, con los colegios profesionales, con E-Salud, con las Fuerzas Armadas, con los gremios, con el sector privado, pero prácticamente nada de ello se hizo. El nivel nacional ha enviado presupuestos en gran medida, sin embargo, estos no se han ejecutado en el porcentaje que se esperaría. Imagínate haber traído un hospital de campaña, gastar el tiempo en armarlo, lo volvieron a desarmar, lo devolvieron, después se han dedicado a hacer algunos hangares para albergar allá camas, estas camas no funcionan, se pudo haber recurrido a las grandes unidades escolares, ahora los chicos no van a las clases presenciales, tenemos un colegio militar con 400 camas, con sector de cocina, de comedor, amplios ambientes, el arzobispado también tiene albergues que hacen retiros, o sea, hemos podido reaccionar de otra manera y dedicar esos esfuerzos, por ejemplo, a los equipos de protección personal, que nuestro personal se ha visto desprotegido, desnudo, para atender a la gente, e indudablemente la falta de los equipos de oxígeno, los ventiladores mecánicos, la implementación de camas UCI, en el fondo una catástrofe, un dolor que realmente no debió llegar, no debió infringirse y la verdad de cosas es que eso indudablemente hay que corregirlo a mayor velocidad. ¿Sería una buena opción que el gobierno nacional tome el control del sistema de salud? Bueno, como reza en el artículo 82, en el 86 de nuestra Ley General de Salud, así como sucedió con las clínicas, probablemente la salud compete al Ministerio de Salud en el territorio nacional. Y si aquí en Arequipa no se está manejando eso como debió haber sido, indudablemente que tenemos que apoyar y tenemos que estar allí y tenemos que trabajar los tres niveles de gobierno. Así que en ese sentido, mira, el nivel ejecutivo nacional tiene que trabajar la parte regional, inclusive las provincias, los distritos. Aquí ya no cuenta sino el
el hecho de empujar para adelante, que no haya más muertes, que no haya más desesperación. Es increíble ver cómo hay angustia. Imagínate, se desocupa una cama UCI y hay 10, 12 pacientes que están peleando por ingresar a la misma. Las provincias ya tienen pacientes complicados, quieren trasladarlos al nivel regional, capital provincial, y también hay todo un freno porque obviamente se ha sobresaturado. Así que aquí tenemos que emprender una dura batalla si no queremos perder esta guerra contra el COVID. Como usted señala, en realidad tampoco vale la pena ni corresponde probablemente tanto mirar hacia atrás, pero van a tener que definirse responsabilidades y yo le quería preguntar de todos modos, porque de repente a nivel nacional lamentablemente estamos muy centrados con el tejimaneje de Lima, pero usted fue y participó en la anterior administración regional y quería de todas maneras conocer cuál ha sido el desempeño de la actual administración regional en términos del manejo de salud. ¿Qué pasó? ¿Se desarticuló la estructura profesional que allí había? ¿No se le dio la importancia adecuada? Por favor, coméntenos brevemente de todas maneras para ubicarnos en el terreno. Bien, Enrique, y qué bueno que me lo preguntes, porque justamente en la anterior jornada, y mira, justamente por politizar, a veces la política se encarga de temas que deberían más bien tener relevancia, como es la salud. Y mira, se dejó un hospital para solamente poner personal en Chala, en la provincia de Carapelí, otro en Camaná, uno nuevo, en Cotahuasi para La Unión, en Alto Inclán para todo Islay. Y simplemente siempre hay estas mezquindades de no hacer lo que se dejó, de no continuar lo que se dejó. Realmente, por ejemplo, en el Cono Norte, un hospital para 200.000 personas, una zona muy golpeada por el COVID y que ya hubiera sido de repente a imagen y semejanza del hospital de Ate en Lima. Así que en ese sentido, realmente la cosa no debería manejarse de ese modo. O sea, hemos podido tener la suficiente infraestructura, el suficiente equipamiento, porque son hospitales nuevos, y la verdad que al llegar el COVID, con poner el personal operativo, creo que hubiéramos hecho muy buena batalla a esto del COVID y no tener estas angustias, lo que han podido ver ustedes a nivel nacional de esta señora Celia Capira, que indudablemente cuando llegó el presidente quería en su desesperación ser oída. Entonces, aquí yo estoy muy indignado porque creo que no es la manera de llevar la salud. Podemos tener deficiencias, lo ha dicho el presidente, no se ha invertido lo que se ha debido invertir en salud y el COVID lo ha desnudado. Pero definitivamente una vez que has invertido, que estás dando dinero, no gastarlo, dejar obras inconclusas, no poner la protección para el personal, no invertir en este tipo de equipamiento que se necesita y estar distraído hasta en una campaña presidencial, no es justo, Enrique. Es inhumano realmente tener pacientes a la espera, en la intemperie, en la calle, esperando porque simplemente quiero pintar el hospital por dentro, quiero maquillarlo. Eso no se puede dar, no se puede consentir. Así que, como bien decías tú, ahora hay que dar para adelante, hay que hacer que cada ciudadano interiorice la satisfacción de cumplir las normas, de cumplir las cuarentenas. Y también ahora todos tenemos que sintonizarnos en lograr fundamentalmente poner humanidad, porque muchos pacientes se nos mueren, muchos colegas míos están muriendo y eso no debe permitirse más. ¿Cómo está reaccionando el sector privado? Porque ayer precisamente con nuestro invitado hablábamos de las iniciativas que se estaban llevando a cabo por el lado, pues, desde donación de oxígeno, equipos. Se ha organizado y como sabemos siempre, entre las virtudes del arequipeño está ser socialmente cohesionado, o por lo menos por eso ha sido pues conocido siempre. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es correcto, Enrique. O sea, en el fondo parte de ese liderazgo que demandamos desde un principio
el líder tiene que articular, el no decirle por tendencias políticas, por otro tipo de apetitos, por otro tipo de cuestiones subyacentes que no vienen al caso. Imagínate cómo no más bien hacer participar un sector que está ávido de apoyarte en ventiladores, de apoyarte en equipos de protección, de apoyarte en una planta de oxígeno y esto hacerlo a nivel de todos los centros mayores de hospitalización, donde se pueda contener la avalancha que tiene indudablemente esta pandemia. Es más, inclusive yo pediría al sector privado que nos haga esta implementación de la teleconsulta, la telemedicina, porque la gente ya tiene miedo de ir al hospital. ¿Y qué pasa con los pacientes que no son COVID? ¿Qué pasa en el Honorio Delgado, donde es hospital COVID? ¿Y qué pasa con las otras especialidades? Entonces tenemos que ayudar al Ministerio de Salud a implementar la central telefónica, el teleatiendo, la plataforma para que el resto de colegas mayores de 65 desde su casa atiendan a los pacientes, absuelvan dudas, den tratamientos, llenen una receta electrónica y la farmacia del Honorio se comunique con las farmacias de nuestros establecimientos periféricos para que el paciente ya llegue al centro de salud cercano a su hogar y ya no tenga el temor de llegar al hospital. O sea, creo que hay muchas cosas que emprender, Enrique, y yo espero que, en todo caso, en este cambio de gerente también que se ha producido, creo, del día de ayer a hoy, podamos, pues, indudablemente imprimirle otro liderazgo, otra tónica, y podamos indudablemente contar con el apoyo del nivel nacional y la activación de este comando COVID, que dicho sea de paso también andaba medio desarticulado, con un gobernador que aparecía un día y desaparecía 4. Entonces creo que ojalá podamos ser todos escuchados y todos como buenos arequipeños vencer este COVID. Sumamente urgente que así sea y bueno, un fuerte saludo a todos nuestros hermanos arequipeños de esta ciudad tan hermosa, sin duda una de las joyas del Perú. Gracias, doctor Gustavo Rondón, por acompañarnos esta noche. Bendiga, que la salud esté con todos y adelante. Gracias por esa solidaridad y obviamente el llamado para que todo Arequipa se ponga también la camiseta de arequipeño. Gracias. Gracias a usted, gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el congresista del Partido Morado, Gino Costa. Pedro Cateriano sigue armando su ajedrez político en torno al Congreso y además la Comisión de Constitución va avanzando, eso creemos, en las reformas políticas para las reglas de juego de las elecciones del próximo año. Regresamos. Le damos la bienvenida a Gino Costa, congresista del Partido Morado, integrante de la Constitución del Congreso. ¿Cómo está usted, Gino? Gracias por estar con nosotros esta noche. Enrique, buenas noches. Muchas gracias a ti. Un gusto de estar contigo. Lo primero que le quiero preguntar es, bueno, hoy Pedro Cateriano ha terminado su ronda de conversaciones con bancadas del Congreso y, bueno, ha rematado esto, ¿no?, con una visita a Luis Bedoya Reyes, esto con miras a lo que será pues la presentación del voto de investidura el próximo 3 de agosto. Usted participó en uno de los primeros encuentros en las oficinas de la PCM, en Palacio de Gobierno. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuál ha sido su impresión de la aproximación que tiene Cateriano en esta etapa? Bueno, tengo una buena impresión de él, de su gabinete. Y digamos de la manera como se está vinculando al Congreso. Creo que las conversaciones han ido bien. Nosotros tuvimos con el partido y la bancada morada por lo menos un par de horas. Nos recibió con la ministra de Economía, de Salud y la ministra de Justicia. Un diálogo muy, digamos, agradable, útil, provechoso, diría yo. Y entiendo que ese es digamos, el tipo de diálogo que ha tenido con todas las bancadas, a excepción, hasta donde yo sé, de UPP, ¿no? Felizmente ya se definió un poco el cronograma. Esta semana no tendremos pleno, la próxima semana probablemente tampoco, y entonces vamos a tener, digamos, mensaje a la nación del presidente el martes.
y el lunes subsiguiente tendremos el voto de investidura del gabinete cateriano, de manera que ya yo creo que se ha aclarado un poquito el panorama. Él quería, el Premier quería, por supuesto, que lo reciban antes del mensaje presidencial, no se ha podido, pero se le está recibiendo inmediatamente después. Parece que lo que estaba en agenda en términos de interpelaciones queda postergado para después del mensaje y de la investidura, cosa que me parece bien, y esto nos da un par de semanas de relativa tranquilidad en el Congreso, que va a permitir también un poquito de descanso porque hemos tenido un ritmo frenético de trabajo estos meses. De Claro. manera que yo veo, digamos, los próximos meses con bastante optimismo. En Efectivamente, medio, sí. por supuesto, en medio de la tragedia que vivimos, dio optimismo en términos de una mejor relación entre los poderes y un entendimiento que permita, ¿no es cierto?, acometer con unidad y con más fuerza los desafíos que tenemos como país. Efectivamente, es un optimismo pues dentro de esta situación tan difícil. Las interpelaciones quedan postergadas aparentemente, como usted señala, pero sí quería abundar un poco en por qué no se logró que la secuencia sea que se pueda lograr el voto de investidura para que de ahí de alguna manera pues el presidente de la República pronunciara su mensaje a la nación sobre un terreno allanado, ¿no? Ahora digamos como que la figura se invierte, ¿verdad? Sí, en efecto, eso era lo que quería el premier cateriano, pero claro, como venía el mensaje a la nación, también la lógica ha sido, bueno, primero escuchemos al presidente que define las líneas generales de su último año de gobierno y después escuchemos al primer ministro que aterriza eso en una propuesta de gestión, en una hoja de ruta, ¿no? Ujú, 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 Esa ha sido ujú. la lógica que al Bien. final se impuso. En fin, yo también creo que había razón para lo otro, es Ujú. decir, esperemos, recibamos al presidente con un gabinete ya con la confianza del Congreso, ¿no? Claro. Pero bueno, no Ujú. está mal porque como te digo, igual el gabinete va inmediatamente después del mensaje del presidente y yo creo que todo esto va a ocurrir en un clima proclive a un mayor entendimiento y una mayor cooperación entre los poderes. Ojalá, ese es el ánimo que veo y ojalá que ese sea el ánimo que prevalezca en la próxima semana, en los próximos meses. Es lo que necesitamos como país, Enrique. Para cerrar este tema, la dinámica de la reunión ha sido que el primer ministro ponía sobre la mesa una posible agenda en términos de proyectos de ley, urgencias o demás, y de ahí la bancada también ponía sus propuestas sobre la mesa, porque claro, me imagino que también la lógica de Cateriano es política en el sentido de ver y de ir avisorando lo que puede lograr, ¿no? Yo creo que está en el proceso de definir las acciones legislativas que requiere, ¿no? Y los proyectos que le va a presentar al Congreso, que son normalmente proyectos que vienen con carácter de urgencia y con preferencia sobre el resto de propuestas de ley. Esté en eso. En algún momento también dijo que estaba contemplando la posibilidad eventualmente de un pedido muy puntual de facultades y que definiría en los próximos días si lo presentaría o no. O sea que yo me imagino que está en eso, pero que lo que finalmente hará es sí sentarse con la mesa directiva del Congreso a conversar sobre una agenda legislativa que responda a sus tres prioridades, ¿no? Derrotar la pandemia, recuperar la economía y combatir el desempleo y el hambre que ha generado el parón económico como producto de la pandemia, y luego allanar el camino a unas elecciones que sean, digamos, un mecanismo de distensión y de unidad, ¿no? En lugar de una fuente de conflictos. Así es. Entonces, alrededor de eso yo creo que vamos a ver qué le propone al Congreso. Yo creo que la iniciativa está en su cancha y vamos a esperar. Los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, se han
tienen, por supuesto, digamos, cabezas encargadas, ¿no? Ahora mismo ya están en el proceso para ser relevados ellos, pero se han pronunciado porque el tema, pues, de las elecciones internas sea un afiliado, un voto. Y la Comisión de Constitución va a su ritmo también avanzando con estos proyectos de ley. ¿Cómo vamos con respecto a las reglas de juego para el 2021? Mira, nosotros ya tenemos un predictamen que deberíamos votarlo mañana. Se ha avanzado bastante porque tenemos varias semanas discutiéndolo, pero hay dos temas bien importantes donde todavía no tenemos acuerdo y por momentos parece muy difícil que lo tengamos, ¿no? Uno es el plazo que se les da a las personas para que estén afiliadas en un partido y que quieran participar en el próximo proceso electoral. El predictamen que presentó el doctor Chejade, el presidente de la Comisión de Constitución, establecía inicialmente un año de militancia antes de las elecciones internas, lo que significa que ese año tendría que haber vencido en noviembre del año pasado. O sea, las personas que no militaban en un partido en noviembre del año pasado no podían ser candidatos en el próximo proceso electoral, ni a la presidencia ni al Congreso. Entonces se le dijo que este era un plazo absurdo. Se ha reducido a 6 meses. Sigue siendo un plazo absurdo porque el plazo, digamos, venció para inscribirte, digamos, en un partido, venció en mayo, el 22 de mayo de este año. Entonces, lo que se le está tratando de explicar al presidente de la comisión es que lo que tendríamos que es evitar exclusiones de ningún tipo, favorecer que los partidos estén abiertos a nuevos militantes y que bastaría que estos estén inscritos en el partido un mes antes de las internas, que parece que van a ser en noviembre, alrededor del 20-22 de noviembre, de manera que a más tardar en octubre los partidos ya tengan a todos sus militantes que quieran participar primero en las internas y después en las elecciones generales de abril, ¿no? Entonces, parece que va a haber un acuerdo sobre eso, que sería una buena fórmula para no excluir a nadie, para permitir que los partidos sigan, digamos, incorporando a nueva sangre nueva hasta la fecha más próxima a las internas. El otro tema más difícil de resolver es cuál es la modalidad por la cual los partidos eligen a sus candidatos para las próximas elecciones generales, o sea, el mecanismo de democracia interna que se llama. Y el predictamen dice, cada partido escoge si quiere una elección donde cada militante tiene un voto y que esas elecciones son organizadas por la OMPE con el apoyo del jurado y RENIEC y que pueden ser, felizmente, en medio de la pandemia, a través de un voto electrónico no presencial, que evitaría el contagio. Es lo que proponen los organismos electorales. Pero hay una mayoría de bancadas que preferirían tener la alternativa de escoger a sus candidatos a través de asamblea de delegados. Sí, a delegados, claro. Delegados escogidos por la cúpula. Entonces, en el debate hemos dado un paso adelante porque el predictamen ha recogido la idea de que esos delegados tienen que ser elegidos por las bases, también por los militantes. O sea, habrán algunos partidos que elegirán a sus candidatos y otros partidos que elegirán a unos delegados que a su vez seleccionarán a los candidatos. Hasta ahí hemos avanzado. Los organismos electorales han dicho que en realidad la única garantía de democracia interna, por un lado, y de prevención frente al contagio, es la elección de un militante, un voto con voto electrónico no presencial, en elecciones organizadas por los organismos electorales. Pero esto no ha convencido a todas las bancadas y estamos viendo si podrían convivir la elección de un militante, un voto, con la de la asamblea de delegados, ¿no? Eso de los delegados, claro, de todas maneras es un sistema, guardando todas las distancias, parecidas a la elección estadounidense, ¿no? Donde los electores eligen a delegados, en realidad, ¿no? Que eventualmente así, pero bueno, estaría mejor efectivamente que una elección de delegados que es pues a dedo de la cúpula. Gino Costa, le propongo ir por favor una pausa de un par de minutos y regresamos por favor para terminar el programa. Claro que sí, gracias a ti.
Gino Costa, para ir redondeando, otro reclamo frecuente de entrevistados en este programa ha sido el caso de los partidos que no llegaron a alcanzar su inscripción, de los partidos nuevos. Ahí está, bueno, gente como Verónica Mendoza, el propio Jorge Nieto, porque claro, hay, digamos, signos de interrogación sobre otros probables candidatos, como el señor Forsyth, bueno, Salvador del Solar, que es un enigma y demás, ¿no? Bueno, el señor Urresti sí está en una bancada ahora, pero ellos exigen y demandan que las condiciones deberían cambiar, pues, y adaptarse a esta situación para la inscripción de nuevos partidos. ¿Ya fueron los nuevos partidos según su percepción de lo que ocurre en el Congreso? Sí, se ha ampliado el plazo para que los nuevos partidos tengan un poquito más de tiempo para formalizar su inscripción. Y eso es positivo, ¿no? ¿Para cuándo va a ser este plazo? Me parece que es hacia el 30 de septiembre, ¿no? Es lo más que se ha podido extender ese plazo, quizá eventualmente un poquito más, pero es también el plazo que tendrán los partidos ya existentes o los nuevos también para presentar sus candidaturas. Y ahí por eso lo relevante tanto para los viejos como para los nuevos, más para los nuevos incluso, es qué periodo de militancia se requiere para poder presentar candidatos. Entonces, de nada te sirve que te den un plazo hasta el 30 de septiembre para inscribirte como partido si te piden que tus militantes tengan 6 meses de militancia, porque la militancia corre desde el momento que existe la organización, que está inscrita. Entonces, esa era una contradicción que nosotros hacíamos notar y eso ha hecho que varias bancadas exijan al presidente de la comisión que esta parte del predictamen se modifique. Vamos a ver qué nos ofrece mañana, pero la idea es que en el momento en que tú te inscribes, tienes que inscribir a tus militantes y no importa cuánto tiempo hayan militado, lo importante es que en ese momento estén contigo, o los partidos que ya existían un mes antes de las elecciones internas o 6 meses antes de las elecciones generales, digamos, ¿no? Muy bien. De manera que sí, yo creo que se ha atendido a esa preocupación. También hay disposiciones para que todos los trámites puedan hacerse de manera virtual, pero va a estar igual muy, muy apretado. Pero, digamos, se ha ampliado todo lo que se ha podido, el plazo y las facilidades para que nuevos partidos se puedan inscribir. Gino Costa, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Enrique. Muy bien, vamos a darle pase a nuestros compañeros Robert Malca, Carolina Salvatore, traen toda la información deportiva. Buenas noches, amigos.